En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, Padre Eterno, tuya es la gloria y el honor por los siglos. En este momento, amado Padre, nos disponemos a meditar más en este curso de apologética. Oh Padre Celestial, hoy vamos a meditar los misterios de tu hija predilecta, uno de los dogmas que tú nos has regalado, amado Señor, a través de tu iglesia, sobre la virginidad de María. Por eso te pedimos, amado Padre Celestial, amado Hijo, que envíen su Santo Espíritu en este momento sobre nosotros y sobre todas aquellas personas que van a escuchar este tema, para que ese Espíritu Santo pueda penetrar en sus corazones y puedan entender profundamente este gran misterio que tú nos has regalado. Señor, permíteme ser canal de tu gracia y humildemente, amado Señor, me rindo a ti para que me utilices y para que pueda transmitir toda la enseñanza con todo el amor que tú has querido dejar en esta tu iglesia, en la excelencia de esta tu iglesia que tú fundaste por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy vamos a ver el dogma de la virginidad de María. Creo que ya hemos definido dogma, pero por si no, dogma significa una verdad de fe revelada por Jesucristo a través de su iglesia. Está de más decir que los dogmas católicos, todos los católicos deben creerlo. Nosotros los católicos no es como otras denominaciones cristianas en que usted puede decidir lo que usted cree y usted puede sacar sus propias conclusiones. Cuando la iglesia define un dogma de fe, todo el pueblo católico lo cree. Todo el pueblo católico lo cree. Por tanto, usted y yo estamos obligados por amor a creer en los dogmas que la iglesia ha definido. Uno de los dogmas marianos que la iglesia ha definido es el dogma de la virginidad perpetua de María, que significa que María fue virgen antes, durante y después del parto. O sea, María siempre virgen, siempre virgen. Y ese es el dogma que vamos a estudiar hoy en esta noche, que vamos a meditar, que vamos a profundizar. Como siempre, nuestro mayor enemigo es el tiempo, así que vamos a tratar de abarcar todos los puntos hasta donde nos sea posible, todas las citas de toda la documentación que tenemos con respecto a este dogma de María. Está de más decir que hay niveles de dogmas que son en la escala de valores de la salvación muy importantes. Por ejemplo, el dogma de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno de los dogmas en la escala de valores de los más importantes, o el más importante, ¿verdad? El dogma de la virginidad de María no entra dentro de los dogmas más importantes. Sin embargo, es una fe revelada por Jesucristo a su iglesia y por lo tanto nosotros como católicos debemos de defender el dogma de la virginidad de María. Primero vamos a ir viendo las objeciones protestantes y después veremos las objeciones católicas o la enseñanza católica con respecto a la virginidad de María. Perfecto. Lo primero que dicen los hermanos no católicos es que María tuvo más hijos, o sea, que Jesucristo tuvo hermanos. Eso lo encontramos en San Marcos capítulo 3 versículo 31. Entre otras citas, yo solamente voy a utilizar una. Llega su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor y le dicen: oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él le responde: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor dice: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. La iglesia siempre ha entendido que cuando se dice hermanos de Jesús,
no se está refiriendo exactamente a hermanos de sangre de Jesús. En la lengua semítica de que Jesús hablaba, ¿verdad?, el koiné, el hebreo antiguo, no existe la palabra primo. No existe la palabra primo, sino que a todos los parientes, de un mismo clan, de una misma familia, y familia en gran escala, ¿verdad?, una gran familia, eran llamados hermanos. No existía el primo o el tío como nosotros lo tenemos en el lenguaje actual. En el lenguaje español, que es muy rico, usted puede hablar de primo, tío, tataranieto, bizcanieto, y tenemos toda una serie de definiciones. Pero en el koiné antiguo no. En el koiné antiguo, en el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, no necesariamente el hermano era utilizado para hermanos, hijos de una misma madre, hijos de un mismo padre. La palabra hermano, de hecho, en la escritura tiene una connotación muy amplia. Se llamaba hermanos no solamente a primos, a tíos, sino de un mismo clan, de una misma tribu de Israel. Los discípulos de Jesús eran llamados hermanos, hermanos en la cristiandad, y de hecho nosotros en nuestros días nos llamamos hermanos. Y eso no significa de que usted y yo seamos exactamente hijos de la misma madre. Entonces la connotación de decir hermanos de Jesús no significa exactamente como prueba real de que eran exactamente hermanos de sangre de Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 5 dice: tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que había logrado y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán. Génesis 12:5. Y Génesis 13:8 nos dice: dijo pues Abraham a Lot: ea, no haya disputa entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Génesis 13:8. Verdaderamente Lot era primo, sobrino de Abraham. Era sobrino de Abraham, de acuerdo a Génesis 12:5. Sin embargo, Abraham le dice en Génesis 13:8 que eran hermanos. Entonces no podemos concluir de que cuando se refiere a hermanos de Jesús necesariamente son hermanos de sangre, sino, ya dijimos, son parentela de Jesús. ¿De acuerdo? Lo mismo Cantares 4:8. Hay muchos ejemplos, habría que citar muchos ejemplos en la Sagrada Escritura de la palabra hermanos. Por ejemplo, Cantares 4:8 le dice hermana, esposa mía. O sea, a la esposa le dice hermana, ¿verdad? Y hay muchas otras citas, no voy a ahondar más en eso. Lo importante, el concepto sencillo para explicar, es que no necesariamente esa palabra hermano que aparece ahí significa hermanos de sangre de Jesús, sino que eran parentela de Jesús. ¿Cómo se aclara más? Muy bien, aquí es donde se empieza a poner bonito. Se aclara más en Marcos 6:3, que es otra objeción protestante. Ellos nos sacan Marcos 6:3. Dice así, mucha atención. ¿Trajimos los files? Sí, porque quiero que me apunten estos 4 nombres ahí, por favor. Dice así: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Marcos 6:3. Tenemos 3 supuestos hermanos de Jesús: Santiago, José,
Judas y Simón. Sin embargo, si usted lee desde el principio del versículo, dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Uno, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Si hubiese querido decir que todos eran hermanos, hubiera dicho: los hijos de María. Jesús, Santiago, José, Judas y Simón, pero él los separa. Dice: el hijo de María, y ya viene la parentela, que es lo que estamos hablando de los hermanos, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Lo mismo lo encontramos en Mateo 13:55. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Otra vez: Santiago, José, Simón y Judas. ¿De acuerdo? En Mateo 13:55. Vamos a aclarar esto. Vamos a aclarar esto. Interesante. En Gálatas capítulo 1, versículo 18 y versículo 19, ponga mucha atención a los supuestos hermanos de Jesús. Gálatas capítulo 1, versículo 18 y 19, dice la palabra de Dios lo siguiente, mucha atención. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas. Pablo está hablando, ¿verdad? Que subió a Jerusalén para conocer a Cefas. Y permanecí 15 días en su compañía, en la compañía de Cefas, ¿verdad? Pablo sube a consultar a Cefas, jefe de la iglesia, eso ya lo vimos. Si no, adquiere el CD del primado de Pedro. Y no vi a ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor, ¿verdad? Él dice que no vio a otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. Entonces está haciendo referencia de que Santiago era uno de los apóstoles. ¿Está claro? Apóstol. Entonces vi el hermano del Señor. Entonces dice que Santiago es apóstol. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a la genealogía, o a la lista, perdón. Vamos a ir a la lista de los apóstoles. Mucha atención. Eso lo encuentra usted en Mateo 10, 2, 4. Esta cita ya la hemos analizado nosotros. Mateo 10, 2, 4. Dice así: veamos ahora que Santiago, José y Salomé eran familiares del Señor. Okay. Mateo 10, del 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Ponga mucha atención. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Santiago y Juan son hijos de Zebedeo. ¿Okay? Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo. Hay otro Santiago dentro de la lista de los apóstoles. Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que lo entregó. Con solo ver la lista, ya vemos que ahí hay 2 padres que no son José, ¿verdad? Estamos viendo que hay un Santiago, que es el de Zebedeo, y estamos viendo otro Santiago, que es el de Alfeo. ¿Qué es el de Alfeo? El Santiago
El Santiago, que era familia del Señor, uno de los dos es familia del Señor, o el de Zebedeo o el de Alfeo. Veamos cómo la Escritura nos va a ir iluminando aún más. En Mateo 27, 56 nos dice, mucha atención. Mateo 27, 56 dice: entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, ¿ah?, y la madre de los hijos de Zebedeo. Había otra madre que era la de los hijos de Zebedeo, o sea, la de Santiago y Juan, y está hablando de la madre de Santiago y de José. Ninguna de estas es la Virgen María, ¿verdad? María, la madre de Santiago y de José, o sea, aquí está el otro hermano, la esposa de Alfeo, la esposa de Alfeo, Santiago y su hermano José. Marcos 16:1. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. O sea, ya salió una hermana más, Salomé. Entonces ya estamos hablando de hermanos y hermanas. ¿Se acuerda que dice? Tu hermano y tus hermanos han venido a buscarte. Santiago, José, Salomé. Marcos 15:40. Había también unas mujeres mirando de lejos. Entre ellas, mirando de lejos, no es María Santísima, que ella está al pie de la cruz, Había también una, estamos hablando del pasaje en donde Cristo lo están crucificando, ¿de acuerdo? Todas esas citas son paralelos. Marcos 15:40. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. José es el mismo, José. Entonces, María, la madre de Santiago el menor, ese es conocido como Santiago el menor. Santiago el mayor son los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, los de la argolla de Jesús, Santiago, Pedro y Juan, ¿verdad? Entonces, la otra María, la otra mujer, es la madre de Santiago, José, Salomé, de Alfeo. Y de José. Hijas de Alfeo, no son hijas de José. Ese es el punto. Y no pueden ser los de Zebedeo. ¿De acuerdo? Judas 1:1. Judas 1:1, la carta de Judas, que solo tiene un capítulo, dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados, amados de Dios Padre y guardados por Jesucristo. Ahí aparece el Judas. El punto es este: no se puede concluir que cuando la palabra de Dios dice que no están entre nosotros sus hermanos, no es este el carpintero de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, no se puede concluir que todos son hijos de María. Por lo menos en la lista ya descartamos 3, significaría que la palabra de Dios está mintiendo. ¿Está claro? La palabra de Dios no se contradice, sino que se complementa. Entonces, se cree que todos ellos eran familia de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto se le llaman hermanos. Queda muy claro en Marcos 6:3. No es este el carpintero, el hijo de María.
lo aclara, el hijo de María, uno, y hermano de, ya viene la parentela, la familia, Santiago, José, Judas y Simón, ¿verdad? Entonces, esto no es una prueba contundente para decir que María tuvo más hijos. ¿Estamos claros? Si no entiende, me levanto la mano y vuelvo a repetir. Esto tiene muchas citas. ¿Está claro? De acuerdo. Objeción protestante número 2. La Biblia dice que después ella tuvo relaciones con José. Eso es lo que dicen ellos. ¿Qué citas se basan? Ok. Se basan en Mateo 1:25. Vamos a ir todos por favor a San Mateo porque eso es importante. (1:25) y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Conocer en la palabra de Dios, en griego, genoska o genosko, me van a disculpar los hermanos que están escuchando el CD y que no pueden ver, pero es que tengo que escribir en la pizarra estas palabras. Entonces, la palabra genosko o genoska significa relación íntima. ¿Ah? Relación íntima. Entonces ellos dicen, ve, y no la conocía, ¿quién? José. Y no la conocía, o sea, no tuvo relaciones sexuales, no tuvo relación íntima, hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Ve, inmediatamente después José se acostó con ella. Eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos dicen con ese conocer. Resulta que ese conocer tiene a la par un hasta, ¿ok? Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. La pregunta que usted le tiene que hacer a un hermano no católico, usted le dice, hermano, ¿está seguro que cuando la palabra de Dios dice hasta, significa que ocurrió algo después? ¿Siempre significa que ocurrió después? Sí, hermano, eso es lo que la palabra de Dios quiere dar a entender. Que no la conoció hasta significa que después se acostaron. Entonces, vamos a leer lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Dice así: y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. O sea que después de muerta tuvo hijos. Si el hasta significa que después sucedió algo, entonces, y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte, significa que entonces después del día de su muerte tuvo hijos. No. Mateo 28:20. Hay muchos ejemplos de este hasta. Usted puede buscar este hasta en toda la escritura. Por ejemplo, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Significa que después del fin del mundo ya no va a estar con ellos? ¿Lo ven? El hasta no necesariamente significa que después hay un cambio de estado. Entonces, ¿qué quiere decir Mateo en 1:25?
Acuérdese que San Mateo está escribiendo a los judíos. San Mateo, cuando está escribiendo, él está escribiendo a los judíos, la Virgen Santísima todavía está viva. La Virgen Santísima todavía está viva. A él no le está interesando decirle a los judíos el chisme marital de José y María después de, sino que a él lo que le está interesando es demostrarle a los judíos de que ella es la Virgen que se esperaba para el nacimiento del Mesías. ¿Cómo lo vemos ahí? Usted lo puede leer en el versículo 23 para que se le aclare. Acuérdese que si usted saca un texto de contexto, tiene un pretexto. Mateo 1:23. Vamos a leer desde el versículo 22 porque así soy yo. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa, que traducido significa, leyendo la escritura, Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Mateo lo que está queriendo decir es que José no había tenido relaciones íntimas hasta ese momento con la Virgen María, porque a él lo que le interesa para evangelizar a los judíos es decir, ella es la Virgen esperada. ¿Dónde está esa profecía que está citada aquí en el versículo 23 del capítulo 1? En Isaías 7:14. Usted tiene que aprendérsela. Isaías 7:14. Es fundamental. Todo católico debe saberse esa cita de memoria. Isaías 7:14. Pues bien, dice la palabra de Dios, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. ¿Qué les va a dar? Una señal. ¿Cuál es la señal? He aquí que una doncella está encinta. He aquí que una virgen, que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo. Siempre aclara, un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces San Mateo lo que está haciendo aquí es que está haciendo referencia a Isaías 7:14 y diciendo, esta es la señal. José no se ha acostado con María, porque esta es la señal con la cual se va a descubrir al Mesías. Se lo voy a explicar más fácil, usted lo va a entender ahora, bien sencillo. ¿Cuál es la señal? Una virgen que está encinta. Ok. ¿Cuándo empezó a predicar nuestro Señor Jesucristo? ¿A los cuántos? A los 30 años. Si yo soy estudioso de la ley de aquel tiempo y aparece un hombre proclamándose Mesías, diciendo que él es el Hijo de Dios, el esperado, ¿qué es lo lógico? Que me vaya a buscar la señal. Isaías 7:14. Entonces, cuando Cristo viene y se proclama Mesías, y él dice, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros, ¿a quién van a buscar? A la Virgen. A los 30 años. Jesús tiene 30 años y tiene que ir a buscar a la Virgen. ¿Dónde está la Virgen? Entonces aparece María con Santiago, José, Judas, Simón y Salomé. Aquí viene la Virgen. ¿Me captan? Desde el puro principio se hubiera creído el mesianismo de Jesucristo, porque la señal es Isaías 7:14, una virgen está encinta. Esa es la señal. ¿Cómo vamos a descubrir la señal si está llena de huilas? ¿Me explico? ¿Me doy a entender?
Esa señal es importantísima. Es importantísima, porque nuestro Señor Jesucristo viene y se proclama Mesías. Inmediatamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar a la Virgen. Entonces hubiera desacreditado desde el puro principio el mesianismo de Jesús. Desde el puro principio. ¿Cómo íbamos a demostrar la virginidad de María a los 30 años? Explíqueme usted. Ella no iba a ser tan incontinente, dicen los padres de la iglesia, de una manera preciosa. Ella no iba a ser tan incontinente para poder truncar el plan de salvación del Padre Celestial. Ella sabía y conocía la gran responsabilidad que tenía para presentar al Salvador, al Hijo de Dios. Y ella era la señal. Ella se guardó, no le quepa la menor duda, siempre virgen. Siempre virgen. Esto es profundo. Esto es profundo. Pero es la verdad. La iglesia siempre lo ha creído. La iglesia siempre lo ha defendido. Los padres de la iglesia lo creyeron, toda la historia de la iglesia. Los reformadores, Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, creían en la virginidad de María. Los que no están creyendo en la virginidad de María son los últimos no católicos, que no tienen más de 100 o 200 años. Eso es algo que viene, ¿verdad? La señal, Isaías 7:14. Mira que la Virgen está encinta. Esa señal tenía que ser permanente, perpetua, porque era una de las formas en que iban a reconocer al Salvador, la Virgen María. Y Cristo empezó a predicar a los 30 años, María tenía que haberse mantenido siempre virgen. ¿Está claro? ¿Estamos? Siguiente objeción protestante. La objeción protestante que dice que como María tuvo, vamos a leer la cita, Lucas 2:7, dice así: y dio a luz a su hijo primogénito. Hay unas traducciones dicen a su primer hijo. Lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en el alojamiento. Lucas 2:7. Lucas 2:7. Entonces ellos dicen, ven, como dice que tuvo un primer hijo, significa que venía un segundo. ¿Verdad? Así lo entienden ellos. La traducción correcta es primogénito, pero primogénito no denota de que venga un segundo hijo. El primogénito era el hijo escogido por Dios. Eso lo vamos a entender nosotros, o sea, un hijo consagrado a Dios. Eso lo vamos a entender en Éxodo 13:2. Conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas. O sea, ¿qué es el primogénito? ¿Todo el qué? Éxodo 13:2. Conságrame todo primogénito. ¿Qué significa primogénito? Todo lo que abre el seno materno entre los israelitas se llamará primogénito. Ya sean hombres o animales, míos son todos. Palabra de Dios. O sea, primogénito era un título que se le daba a todo primer nacido varón consagrado a Dios. No está queriendo decir de que viene un segundo hijo. ¿De acuerdo? Si fuese así, si primogénito necesariamente significa de que tiene que venir un segundo hijo, entonces estaría usted diciendo de que Dios va a tener otro hijo. ¿Me entiende? Porque si usted dice que María va a tener un segundo hijo y primogénito significa necesariamente que va a venir un segundo hijo, entonces significa que se aplica también para Dios, usando la lógica. Dios tuvo el primogénito Jesús. ¿Significa que va a venir un segundo hijo también? No. Primogénito es un título. ¿Ah? Es un título.
consagrado todo primer hijo que abra el vientre materno. ¿Estamos claros? De acuerdo. Siguiente objeción protestante. Es que esto es bravo. Esto es bueno. Ellos usan el Salmo 66. Lo voy a leer de la Reina Valera. Ellos usan el Salmo 66, versículos 8 y 9. Es un salmo, este salmo se conoce como el Salmo del doliente. Es una lamentación del doliente. Entonces, se aplica a Jesucristo, del doliente. Entonces, en el Salmo 69, versículos 8 y 9 dice lo siguiente. 69, perdón. Salmo 69, versículo 8 y 9. Lo voy a leer de la Reina Valera. Dice así: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ve, hermano, ahí como ese salmo se aplica a nuestro Señor Jesucristo, está diciendo que Él es desconocido para el resto de los hijos de la madre. Esta es una prueba irrefutable, dicen ellos. Muy bien. Un salmo no es todo profético. Un salmo son oraciones de los hombres a Dios, ¿cierto? Los salmos son oraciones de hombres a Dios. Así que usted no puede agarrar y decir, todo este salmo es profético y se cumple para el Señor. Porque hay partes que pueden ser proféticas, hay partes que son místicas de la oración, ¿verdad? Y del momento que está viviendo el salmista. Claro, tiene repercusión universal, como la palabra de Dios. Pero no podemos concluir y decir, sí, todo se aplica a Jesucristo ahí. Porque si usted dice que todo el salmo se aplica a Jesucristo, tiene un serio problema con el versículo 5. El versículo 5 dice: Dios, tú conoces mi insensatez. O sea, Jesucristo es un insensato. Y peor, siga leyendo: y mis pecados no te son ocultos. Ya pusimos a Jesucristo a pecar. Y todos sabemos que Jesucristo fue en todo semejante al hombre, excepto en el pecado. También podemos leer de ahí mismo el versículo, por ejemplo, 25. Sea su palacio asolado. Oiga, Jesucristo, digamos, diciendo esto: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de lo que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean rehaídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese no es el Cristo doliente que está en la cruz. El Cristo misericordioso que está en la cruz, muriendo por nuestros pecados. ¿Qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya vimos las objeciones protestantes. Ahora vamos a ver la enseñanza católica de por qué nosotros creemos que la Virgen María fue siempre virgen, antes, durante y después del parto. Número 1. Usted no va a encontrar, usted lo primero que usted le va a decir a un hermano no católico es: diga, a ver, hermano, enséñeme un solo versículo en donde diga hijos de María. Uno solo. Con uno solo que usted me encuentre, hermano, yo le voy a creer. Pero no existe un solo versículo que diga hijos de María. Usted va a encontrar hermanos de Jesús, pero nunca hijos de María. Siempre que se refieran a Jesucristo van a decir Jesucristo, el Hijo de María. Siempre va a ser en singular, nunca lo vas a encontrar en plural. No existe una cita en la palabra de Dios que diga hijos de María.
Número 1. Número 2, esta es importante. El Antiguo Testamento prefigura el Nuevo Testamento. Recuerden, resulta que en el Antiguo Testamento hubieron anunciaciones que prefiguraban a nuestro Señor Jesucristo. O sea, anunciación es cuando un ángel se aparece y le anuncia. ¿Dónde encontramos? Muy bien. Génesis 17, 15, 16. Dijo Dios a Abraham. ¿Qué dijo Dios a Abraham? A Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y se convertirá en naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. Ya sabemos que Abraham tuvo un hijo único, Isaac. Isaac prefigura a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Isaac llevó la leña que iba a ser sacrificado, subió al monte, ¿verdad? Que el Señor le pidió que entregara a su hijo. Isaac prefigura a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde el Antiguo Testamento hay una anunciación. Isaac prefigura a nuestro Señor Jesucristo, y en esta anunciación es hijo único. Otra anunciación, Jueces capítulo 13, versículos 3 y 4. Jueces capítulo 13, versículos 3 y 4. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. Jueces 13, versículos 3 y 4. La bendeciré y se convertirá en naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. Pero concebirás y darás a luz un hijo. En adelante guárdate de beber vino ni bebida fermentada, y no comas nada impuro. Prepara a la madre de Sansón para que tenga a Sansón. La prepara en pureza. La prepara en pureza para que vaya a tener a Sansón, que es prefigura de nuestro Señor Jesucristo en la fuerza. Entonces aquí hay otra anunciación, y esta anunciación también es hijo único. Entonces en el Antiguo Testamento encontramos anunciaciones en donde siempre fue un hijo único. No tenía por qué ser diferente en el Nuevo Testamento. Todo lo contrario. Acuérdense que el Nuevo Testamento supera al Antiguo. Entonces, ese hijo único es nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Y ella se mantuvo siempre virgen. Número 3. Esta es buena, hermano. Esta es buena. En el Antiguo Testamento se prefigura la virginidad de María. ¿Dónde? Ezequiel 44, versículo 1 y 3. Ezequiel 44, versículo 1 y 3. Dice así. Mucha atención. Me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario, que miraba a oriente. Ezequiel 44, versículo 1 y 3. Estaba cerrado. ¿Cómo dice que estaba el santuario al oriente? Cerrado. Y Yahvé me dijo: este pórtico permanecerá cerrado, no se le abrirá, y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel. Quedará pues cerrado. Pero el príncipe sí podrá sentarse en él para tomar su comida en presencia de Yahvé. Entrará por el vestíbulo del pórtico y por él mismo saldrá. Palabra de Dios.
qué buena. Ezequiel 44, versículo 1 y 3. Cuarto, la señal para reconocer al Mesías. Isaías 7:14. Ya lo expliqué. Jesucristo es la señal. La señal es que Jesucristo nacería de una virgen. Jesucristo empieza a predicar a los 30 años. María debió mantenerse virgen por obediencia al Padre para poder ser la señal para reconocer al Mesías. 5. Y esta es buenísima. Vamos de una vez a San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Vamos a leer desde el 25 para que leamos todo el contexto. Dice así: Jesús está en la cruz. Jesús está en la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre. Vea dónde estaba. ¿Quiénes estaban? La madre y la hermana de la madre. María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra de Dios. Esa es más clara y es la más fácil, así que apréndasela. San Mateo 19, versículo 25, Juan 19, 25 en adelante. Si María hubiera tenido más hijos, ¿usted cree que María y José hubieran educado tan mal a los hijos que no hubieran sido capaces de ir a la muerte y al entierro de nuestro Señor Jesucristo? Estarían tan mal educados para no saber que su hermano iba a ser capaz de dar por ellos la vida en la cruz y ellos no asistir. Los estudiosos de la Sagrada Escritura dicen que José ya había muerto, porque si no, de fijo ahí hubiera estado. Entonces dice la tradición que ya José había fallecido, entonces ella está viuda. Solo así se entiende el por qué Jesús se la entrega no a cualquiera, sino a quién, al discípulo amado. Y dice la palabra de Dios: y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Si María hubiera tenido más hijos, esto está fuera de contexto. Esto está fuera de contexto. Jesús no tenía por qué entregarle la madre a un extraño, teniendo más hermanos. Jesús hubiera sabido que los hermanos hubieran hecho cargo de María. Sin embargo, Él se la entrega no a cualquiera, al discípulo amado. Por eso, todo aquel que quiera ser discípulo amado de Jesús necesariamente tendrá que llevarse a la Virgen Santísima, la Madre de Jesús, como su propia madre. Eso no está ahí por casualidad. A San Juan se le ocurrió: ay, voy a poner esto porque no sé qué llenar ahí con el... no sé qué poner ahí. Acuérdese que San Juan es el que se lleva a María para la casa. Entonces San Juan está representándonos a usted y a mí al pie de la cruz para recibir a María como su madre y llevársela a la casa. Decía un hermano no católico: hermano, es que eso fue solo por un tiempo. Entonces yo le decía, como son fundamentalistas,
le respondía exactamente igual. A ver, ¿dónde dice eso? ¿Dónde está? ¿Dónde dice ahí que fue solo por un tiempo? Ah, hermano, es que como María tenía más hijos, ¿verdad? Entonces, como son un montón de huilas, acuérdense que en aquel tiempo no había anticonceptivos. Eran anticonceptivos y María era una mujer fértil. Y ahí después de Jesús, mire, vinimos 5 o 6, eran familias de familias, ¿verdad? 5 o 6. Entonces hubiera sido Jesús, y después de Jesús el otro, y el otro, y el otro, era un familión aquello. Entonces me dice el hermano, de ahí sí, entonces María dejó a los chiquitos a cargo de alguien allá en el otro lado, donde ella vivía, para ir a la vela, para después regresar en un tiempito, ¿verdad? Ya eso es hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. O sea, la Biblia es clara, la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. Por eso la iglesia lo cree. María fue siempre virgen. Inclusive, en el pasaje de cuando Jesús se pierde a los 12 años, ¿se acuerdan? ¿Qué le dice? Tu madre, tu padre y yo hemos estado buscándote. Si hubieran habido más hijos a los 12 años, pongámosle que eran cada 2 años. Entonces tenía que haber uno de 10, otro de 8, otro de 6, otro de 4. 5, otro de 4, otro de 2, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, la palabra de Dios hubiera dicho, mira, que tu padre, tus hermanos y yo, todos te hemos estado buscando, Jesús, ¿verdad? Pero a los 12 años no aparece más familia. A los 30, Él es la señal, la Virgen Santísima es la señal, y cuando Jesús está muriendo, entrega a María, al discípulo amado, porque María fue siempre virgen. Siempre virgen. Los hermanos no católicos no pueden concluir de que María tuvo más hijos. No lo pueden concluir con la palabra de Dios. Igual no existe una cita que diga María fue siempre virgen. No existe una cita. No lo existe. Nosotros lo creemos por la Sagrada Escritura y por la tradición de la iglesia. Ahí sí. ¿Por qué? Porque si María hubiera tenido más hijos, ya nos hubiéramos dado cuenta. Como son los judíos que les gusta tener la genealogía. En el momento en que la iglesia proclama a María siempre virgen, que fue en los primeros años, inmediatamente, un momentico, están diciendo una aberración. ¿No ve que Jesús fue mi tatarabuelo? Si yo fui de tal y tal, María fue mi bisabuela. Y entonces empezamos a hacer la genealogía, que fue hijo de esto, hijo del otro, hijo de aquí. Inmediatamente la tradición de la iglesia hubiera dicho, no, un momentito. Además, si usted viniera con sangre real, o sea, sangre de la Virgen María, si usted fuera uno de los familiares de la Virgen María, hasta en el siglo XX nos hubiéramos dado cuenta. Primero los primeros cristianos y después todos los del siglo XX. Ahora, ¿qué decían los primeros cristianos? Y se lo voy a leer. En el año 70, en Adidajé, no había, María todavía no había dejado esta vida. Y dice la Adidajé, Él tomó carne humana verdadera de la siempre Virgen María. Año 70 después de Cristo. En el año 360, San Atanasio. Entonces aquellos que niegan que el Hijo es por naturaleza desde el Padre y propia esencia, niegan también que tomó carne humana de la siempre Virgen María. Epifanio de Salamis, en el año 375, el Hijo de Dios, quien por nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió y se encarnó, es decir, que nació perfectamente de la Santa siempre Virgen María, por el Espíritu Santo. Voy a brincarme, tengo mucho. Voy a leer Ambrosio de Milán, en el año 388. Imítenla, Madres Santas, quien es su único Hijo amadísimo, dio tal gran ejemplo de virtud material, porque ustedes nunca tendrán hijos más dulces que Jesús, ni la Virgen buscó la consolación de ser capaz de tener otro hijo. San Ambrosio de Milán.
Orígenes, en el año 354. Y pienso esto en armonía, en razón de que Jesús fue entre los hombres el primer fruto de la pureza, que consiste en castidad perpetua, y María lo fue entre las mujeres. Por eso no hay un piadoso que adscriba otra cosa de ella que el primer fruto de su virginidad. San Agustín contra las herejías en el año 428, voy a leer nada más, pero bueno. Nacido de una virgen que elige permanecer virgen, aún antes de conocer quién nacería de ella, Cristo buscó su aprobación de la virginidad antes que imponérsela, y Él quiso que la virginidad sea una libre elección, incluso para aquella mujer de quien Él tomaría para sí la forma de un esclavo. Y bueno, y puedo seguir leyendo muchos textos más. Lo que los hermanos no católicos no saben es que los padres de la Reforma Protestante creían en la virginidad de la Virgen María. Lutero decía esto: en un artículo de fe, que María es madre del Señor y aún virgen. Cristo, lo creemos, procedió de un seno que permaneció perfectamente intacto. Lutero, en el año 1500. Perdón. Calvino. Ha habido algunos que han querido sugerir, a raíz de este pasaje de Mateo 1:25, el asta, y no la conoció hasta, que la Virgen María tuvo otros hijos, además del Hijo de Dios, y que José había tenido relaciones con ella después. Pero, ¿qué disparate es este? Porque el autor evangélico no quiso relatar lo que sucedió después. Él simplemente quiso dejar clara la obediencia de José y mostrar también que José había sido plenamente asegurado de que fue Dios el que había enviado su ángel a María. Él, por lo tanto, nunca había vivido con ella ni había compartido su compañía. Y además de esto, nuestro Señor Jesucristo es llamado el primer nacido. Esto no se debe a que haya habido un segundo o un tercero, sino porque el autor evangélico está refiriéndose a un precedente. La Escritura habla de llamar de esta manera al primer nacido, fuera o no el caso de que hubiera un segundo. Calvino, perdón. Zwinglio: yo creo firmemente que María, según las palabras del Evangelio, como virgen pura, dio a luz para nosotros el Hijo de Dios, y durante el parto y después del parto permaneció siempre una pura e intacta virgen. Los padres de la Reforma, perdón. Es interesante porque el primero que objeta la virginidad de María es un tipo llamado Elvidio, creo que era un sacerdote llamado Elvidio, que empieza a objetar, ¿verdad?, en el año 380, más o menos, la virginidad de María. Entonces le escribe nada más y nada menos, le responde la carta, que San Jerónimo. San Jerónimo, ya lo hemos estudiado, San Jerónimo era un especialista de las lenguas semíticas. Fue el que pasó la Biblia del griego al latín, lo que se conoce hoy como la traducción Vulgata, que todavía se utiliza. Entonces, San Jerónimo le responde, mire todo esto que yo estoy diciendo, y mucho más. Usted lo puede leer en la carta de respuesta a Elvidio sobre la perpetua virginidad de María. Carta de San Jerónimo respondiéndole a Elvidio. Y es interesante porque entre las cosas que él dice, ¿verdad?, San Jerónimo, cuando le dice que no la conoció hasta, entonces él le dice, muy fuerte, el dialecto que usa San Jerónimo es muy fuerte. Si ustedes leen esa carta, le dice, bueno, viera cómo le dice. Le dice un montón de cosas, ¿verdad? Animal, cosas así. Cosas así bien fuertes. San Jerónimo bien celoso. Más que San Jerónimo había tomado la vida ascética, o sea, la vida consagrada. La Virgen María es ejemplo para todos los consagrados, todos los que se han guardado en castidad. Entonces San Jerónimo responde con todo el ardor de su corazón, ¿verdad? Y él le responde al Elvidio. Y dentro de las cosas que le dice al Elvidio, cuando le dice que no la conoció hasta, le dice,
significa que inmediatamente después, entonces tuvo relaciones con María, le dice San Jerónimo. Usted quiere decir que ese hasta, quiere decir que inmediatamente después tuvo relaciones con María. Y sabemos que tal cosa no es posible porque dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 12, versículos 2 y 3. Púntelo por ahí, porque esa se me escapó. Esa la tomé de San Jerónimo, muy feo. Levítico 12, del 2 al 3. Dice, hay una ley del Antiguo Testamento, oiga, hay una ley del Antiguo Testamento que dice: cuando dé a luz una mujer y tenga un hijo, será impura durante 7 días. O sea, después de tener el hijo es impura durante 7 días. Será impura como en el tiempo de su menstruación. El 8º día será circuncidado el hijo, pero ella quedará todavía en casa durante 33 días en la sangre de su purificación. No tocará nada santo. Palabra de Dios. O sea, que tenía que guardar 7 días y 33 días más. O sea, una cuarentena. De ahí se entiende lo de la cuarentena. O sea que si nosotros tomamos como fundamentalista el texto y decimos que inmediatamente le cayó encima, ni siquiera José, que era un hombre justo, dice la palabra de Dios, guardó los 40 días. Entonces, si el objetivo del evangelista era decir qué ocurrió después, lo hubiera dicho: José, nació el niño, guardó 40 días y después le cayó encima. Ya sí, o sea, algo desesperado por la carne. Pero hermanos, y si profundizamos todavía más, vean qué interesante, esto es bien interesante. Vamos a San Lucas, con esta vamos a concluir. Vamos a San Lucas, capítulo 1. San Lucas 1, 26. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. ¿Ok? ¿Estaba qué? Desposada. Eso es importante. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Palabra de Dios. Vea lo que dice San Agustín. Muy feo, ahora voy a hablar de San Agustín. Siglo IV. San Agustín dice lo siguiente: cuando una pareja está desposada, ya puede vivir como esposos. O sea, José y María ya podían vivir como esposos. Si el objetivo de José era acostarse con María, y si el objetivo de María era acostarse con José, viéndolo en la pura carne, como lo ven los hermanos separados, porque estamos hablando de algo místico, estamos hablando de un milagro, estamos hablando de la encarnación del Verbo, estamos hablando de lo que dice Gálatas 4:4, la plenitud de los tiempos, estamos hablando de algo milagroso. Entonces, si el objetivo, ya ellos hubieran comido el pastel antes. Pero María, dice San Agustín, ya había tenido por revelación en su interior, porque ella la llena del Espíritu Santo, la gracia plena, la que está haciendo la voluntad de Dios por siempre, ella había tenido por revelación de que ella tenía que guardarse virgen. Por eso se entiende la respuesta de ella. ¿Cómo será esto? Puesto que no conozco varón. Ella le está aclarando al ángel: un momentico, yo tengo que guardarme virgen. Tengo que guardarme virgen.
¿Me comprenden? Ya ella había hecho el voto de virginidad, aunque estuviera desposada con José. Ya ella tenía claro el plan para el cual Dios lo había llamado. No podemos creer, aunque solamente esta parte está en la Escritura, que la Virgen Santísima solamente tuvo esta revelación. La Virgen María era la llena del Espíritu Santo. Ella era la llena de Dios. Ella estaba en plenitud haciendo la voluntad de Dios. Muy posiblemente en su oración personal, estamos hablando de una chiquita de 15 años. Lo que pasa es que los obligaban a desposarse, a casarse como parentela. Muy posiblemente ella ya había tomado la decisión de mantenerse virgen. Si no, esa respuesta no calza. Ella le está explicando. Voy a ponerle un ejemplo. Si mi esposa y yo en este momento se me aparece un ángel y me dice: Diego, Mari, van a concebir y van a dar a luz su cuarto hijo. ¿Yo qué voy a decir? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, o no conozco mujer. No, es lógico, si yo tengo aquí a mi esposa, la tengo a la par. Igual la Virgen María ya estaba desposada con José. Ella no tenía por qué preguntar eso, y lo más lógico le hubiera dicho: sí, está José, ahí viene, ahí está. O sea, la pregunta sobra, ¿me entiende? Pero como ella ya conocía el plan de Dios, dice San Agustín, un doctor de la iglesia, que ya conocía el plan de Dios, entonces ella lanza esta pregunta. Solo ahí se entiende, en ese contexto: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Entonces el ángel le aclara: vendrá el Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra, ¿verdad? Y después ella: hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo de Dios hizo carne y habitó entre nosotros para la salvación del mundo. Así que, hermano, usted y yo, como católicos, creemos firmemente en el dogma de la perpetuidad de la Virgen María. Es milagro. Decían los padres de la iglesia. Hay 3 milagros que están en la oscuridad, no, en la sombra, digamos, en el misterio divino, metidos en el misterio divino. Y son 3. Son la encarnación, el parto y la resurrección. ¿Qué pasó ahí? No lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que fue milagroso. Porque dice la palabra de Dios: para Dios no hay nada imposible. Eso no lo digo yo, lo dice un padre de la iglesia. No lo traje en este momento, después se los busco, ¿verdad? Padre Celestial, te damos gracias, amado Señor, por este día de enseñanza que nos has regalado. Señor, sabemos que este dogma de la perpetua virginidad de María nos ayuda a nosotros, jóvenes, a creer en el gran valor de la virginidad, en este momento en que se están perdiendo muchos valores. Muchas jovencitas y muchos jovencitos que no alcanzan a comprender el gran misterio y el gran valor de lo que es guardarse en castidad y en virginidad. Hoy, amado Señor, queremos pedirte que toques nuestros corazones y que nos enseñes a poder instruir a nuestros jóvenes para que, al igual que la Virgen María se mantuvo virgen, al igual que nuestro Señor Jesucristo se mantuvo casto, podamos tener jóvenes, hombres y mujeres, que sean capaces de dominar y dominarse por el poder y el dominio del Espíritu Santo y puedan consagrarse perfectamente a la santidad, como religiosas, como religiosos, como sacerdotes. Y también consagrarse en castidad y en virginidad dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Amado Padre Celestial, gracias, porque tú has querido servirte de tu hija, la Virgen María, tu hija predilecta, para poder darnos la enseñanza de que un ser humano pudo, y si ella pudo, nosotros también. Virgen Santísima, en este día de María Auxiliadora, queremos que nos auxilies, y queremos pedirte, oh Madrecita Santa, que ruegues por todos nuestros jóvenes y todas nuestras jóvenes, para que puedan guardarse puros,
santos y consagrados, o para el matrimonio, o para servirte a ti y al Padre Celestial por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre.